el doctor Armando Osorno Sánchez. Ya está con nosotros el doctor Armando Osorno Sánchez, quien es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, profesor del posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hace algunos años era coordinador del posgrado. Es doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. También cabe resaltar que cuenta con una certificación en materia de propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Es autor del libro El Contrato Llave en Mano y coautor del libro Lineamientos para la Investigación Jurídica. Ha publicado diversos artículos en el área de la contratación internacional, derecho económico, derecho internacional público y privado y derechos humanos. Ha impartido diversos cursos y diplomados en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de las Américas, UTLAB, en la Ibero Puebla y en otras universidades de la República Mexicana, Veracruz, Oaxaca, etcétera. Tiene libros, tiene capítulos de libros, artículos que se le han publicado en revistas indexadas y que también en sus participaciones en los congresos y encuentros académicos que hemos convocado y que se han publicado en la editorial Tirán La Blancha. Bien, este día el doctor Osorno va a tratar el tema armonización normativa y transformación epistémica en el derecho internacional. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, doctor Armando Osorno. Adelante, inicie usted su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradezco de antemano la gentileza que ha tenido en invitarme y me uno al criterio del doctor José Ramón respecto a su poder de convocatoria. En ese sentido, quiero compartir con ustedes estas reflexiones que tengo sobre la armonización normativa y la transformación epistémica precisamente en el derecho internacional, específicamente en nuestro caso, en el tema del Estado mexicano. Toda vez que el Estado mexicano ha estado sufriendo últimamente una serie de cambios constitucionales, reformas, que han venido de alguna manera a transformar, a cambiar el sentido que se había tenido desde un inicio. Quiero empezar en este primer momento con la cuestión de la armonización normativa, que va desde la teoría prácticamente a las propias reformas de la ley, a las jurídicas, toda vez que el orden jurídico mexicano, nuestro propio sistema, ha experimentado una transformación profunda desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Es importante mencionar que mediante esta reforma a la propia Constitución, se reconoció que todas las personas tienen acceso no solo a los derechos reconocidos en el propio texto constitucional, sino también prácticamente a aquellos establecidos en los propios tratados internacionales de los que México es parte. Pareciera que esto no es novedoso ya para nosotros, toda vez que esta reforma viene de 2011, pero últimamente se ha venido retrocediendo un poco en el sentido precisamente de que aun cuando la propia Corte Interamericana ha determinado al Estado mexicano que debe desarrollar una serie de cambios obligados en atención al principio pacta sunt servanda, no se han generado. Entonces, este cambio de 2011 significó que los tratados internacionales sobre derechos humanos pasaron a ser instrumentos externos que se consideraban. Antes no era, antes de esta reforma no era así. La interpretación prácticamente venía a ser secundaria, ocupar un nivel superior
después de esto fue jerárquicamente posible. Todo esto obviamente a raíz de nuestra experiencia, caso Radilla Pacheco y todos los demás que vinieron encadenados o en cadena respecto de esto. Estas reforma prácticamente estableció, perdón, que todas las personas gozarían de los derechos humanos reconocidos precisamente en la Constitución y en los propios tratados. Esto en su momento, este intento, vamos a pensarlo así, de armonización normativa, implicó obviamente una adecuación de la propia legislación. Los propios congresos estatales tuvieron que reformar las leyes locales para aplicar estándares internacionales, que eso era algo que no se venía haciendo realmente antes de esta reforma, ¿no? También hubo una adecuación reglamentaria y de aplicación judicial. ¿A qué me refiero? Las propias autoridades del país debían interpretar las normas internas conforme a los tratados internacionales y tendiendo a la protección máxima precisamente de estos derechos humanos. Entonces, en razón de esto, puedo decir que la armonización normativa no solo fue una reforma de artículos jurídicos o artículos legales, perdón, sino es un puente entre la teoría y la práctica jurídica o la práctica judicial para que el derecho interno mexicano realmente vinculara con ese derecho internacional, porque la discrepancia siempre, de alguna manera, había sido muy evidente en razón de nuestra experiencia. Se entiende porque el derecho viene evolucionando, se vienen entendiendo precisamente esta parte epistémica del propio derecho en el sistema jurídico mexicano. Ahora, para esto fueron necesarios algunos mecanismos híbridos, precisamente con la intención de articular el derecho interno con el derecho internacional. Podemos explicarlo hoy día a través precisamente de lo que son la teoría monista internacionalista y la teoría monista nacionalista. Sin embargo, creo que sí es importante para verlo desde este espíritu de la propia norma epistemológicamente, poderlo entender. Estos mecanismos fungieron, como instrumentos que cambian precisamente la modalidad tanto nacional como internacional para proteger los derechos humanos. Esto así también para resolver controversias o implementar estándares precisamente globales. En este contexto, entonces, México, tras la reforma de 2011, el país adopta prácticas que implican tanto la recepción de normas internacionales como su propia incorporación activa al propio sistema interno, que obviamente no fue tan sencillo, sobre todo porque si ni siquiera sabían dónde, hablo de la anterior Suprema Corte, donde archivar algunos casos que llegaban precisamente de la Corte, empezando desde Radilla Pacheco, pues obviamente había muchas cosas que había que entender para esos momentos. Entonces, estos tipos de mecanismos híbridos, insisto, tuvieron que ver con el litigio estratégico nacional que invoca precisamente los tratados internacionales o el Pacto de San José respecto de los propios derechos humanos. Las propias comisiones nacionales de derechos humanos que monitorean y revisan conforme a estándares internacionales, los procedimientos internos también. Creo que es importante tenerlos presentes respecto de los compromisos internacionales como los propios informes entre los organismos como la ONU y la OEA. Así entonces podemos decir que estos mecanismos híbridos permiten articular al propio derecho interno con el derecho internacional, lo que favorece obviamente una protección sólida a los derechos humanos. Entendido desde este punto de vista, la propia transformación epistémica, cambiando la concepción de este derecho. Cuando hablamos de transformación epistémica, me refiero, o nos referimos a cómo cambia precisamente no solo lo que es el derecho o cómo se hace, sino cómo se piensa el derecho, para qué sirve, quiénes son los actores. Hoy día nosotros hemos tenido acercamiento a la forma en la que están resolviendo algunos jueces en la actualidad, la forma en que la propia Corte, la Suprema Corte está resolviendo, y hay un alejamiento, pensémoslo así, respecto de esta realidad en la que ya habíamos tenido un avance. En México, prácticamente esta reforma constitucional de la que he estado hablando y la propia implicación de los tratados internacionales generaron un cambio de paradigma. El derecho estatal, positivista o aislado,
como se quiera ver, hacia un derecho que reconoce precisamente la dimensión internacional y la propia interdependencia de los derechos humanos. Y sobre todo, todo respecto de una apertura al mundo global, ¿no? Porque esa es la situación. Y encontramos una serie de ambivalencias, de cambios, en el sentido de que en el paradigma antiguo, el derecho nacional era cerrado. Se impartía justicia única y exclusivamente con la Constitución y con todas las leyes que derivaban de ella. A través de este nuevo paradigma, pues ahora ya no es el derecho nacional, sino también el internacional, que es como sistema se abre precisamente para permitir que esto suceda. Estando obviamente en el paradigma antiguo, pues estando como único actor prácticamente significativo el propio Estado. Sin embargo, en el nuevo paradigma es el Estado, los organismos internacionales, la propia sociedad civil incluso, se ha venido despertando y conociendo de esto y ha venido de alguna manera también influyendo en las propias decisiones. Hoy día, con todo lo que se sabe, y un poquito más adelante lo voy a tratar de decir, de explicar, perdón, eh, la propia sociedad no está con los ojos cerrados respecto de esta realidad. Entonces, este cambio se puede considerar que es profundo porque exige que jueces, legisladores, autoridades administrativas, los propios ciudadanos, ¿sí? Redefinan el ser del derecho. Ya no suficiente para las leyes nacionales o ya no suficiente para el derecho interno simplemente, sino que ahora es importante que esas leyes estén en armonía precisamente con el derecho internacional, sobre todo por cuestiones de dignidad humana. Ahora bien, ¿qué es lo que complica esta situación si nosotros nos ponemos a ver la realidad y sobre todo estos cambios que han pegado muy fuerte precisamente a la forma de entender el derecho, a la forma de proteger a la persona humana frente a las arbitrariedades del Estado? Y entonces tenemos la propia resistencia institucional, o sea, aquellos obstáculos que en un momento dado generan una implementación de este nuevo paradigma. A pesar de los avances normativos que tenemos hasta hoy, lo que hemos entendido desde el punto de vista conceptual, la implementación de este nuevo paradigma enfrenta una fuerte resistencia. Y eso realmente creo que es importante cuidar. Eso creo que es importante abordar hoy día. Si bien es cierto, esta resistencia se ha convertido precisamente en obstáculos institucionales reales. Entre los más evidentes en México, bueno, pues está la falta de capacitación, ¿no? La sensibilización de los jueces, hoy conocidos como jueces del bienestar, ¿no? Los fiscales, las propias autoridades locales, respecto de los estándares internacionales y de derechos humanos, que de alguna manera nos hemos estado alejando poco a poco en cada una de estas reformas que se han generado en los últimos días. Las estructuras jurídicas también rígidas, históricas, que no adoptan rápidamente nuevas formas y que permiten que los propios tratados, como de manera referencial, pensémoslo así, no se están ajustando o no se están armonizando a los compromisos adquiridos por México a raíz de esto. Esto que genera incongruencia entre las propias leyes federales y estatales, lo que provoca obviamente una brecha de implementación práctica. Aunque esta reforma de 2011 elevó los tratados internacionales de los derechos humanos, estudios han señalado que en muchos estados del Estado mexicano, los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión permanecen débiles, se ha venido debilitando de alguna manera. Entonces, el papel de la sociedad civil ha ayudado, ha generado resistencia, ¿no? Hoy mismo nosotros estamos viendo las movilizaciones que hay a nivel nacional, incluso en los paros carreteros, ¿verdad? Por esta forma en la cual las personas hoy día están perciben, vamos a pensarlo así, perciben precisamente el abandono del Estado y la impartición de justicia, cómo se ha ido alejando de esa protección prácticamente que esta reforma tuvo en su momento. La propia sociedad civil hoy día tiene un papel fundamental
como agente, vamos a pensarlo así, de cambio, vigilante del cumplimiento, de las garantías, de este nuevo paradigma. Sus funciones principales prácticamente podríamos decir que influyen en el monitoreo del cumplimiento de estos estándares internacionales y precisamente la presentación de informes, denuncias cuando esto no se lleva a efecto, incidencias normativas, promoviendo reformas, no sé, quiero pensar, proponiendo leyes, participando en consultas públicas. Esta formación de la cultura de los propios derechos humanos y esta sensibilización ciudadana sobre la relevancia de los propios tratados internacionales y de los mecanismos híbridos, como ejemplo podríamos nombrar o podría nombrar organizaciones no gubernamentales en México que han sido clave para que se reconozca el derecho a la propia alimentación, al derecho a la vivienda digna y otros estándares internacionales dentro de este orden. Asimismo, lo que puedo decir es que México se encuentra en una encrucijada. Realmente avanza hacia un derecho verdaderamente ¿cómo podría decirlo? Internacionalizado, pero con una gran cantidad de obstáculos. Desde este punto de vista epistemológico, todo aquello que hemos entendido y nos hemos acercado a través de la comprensión del derecho, del estudio del mismo, ha quedado un poco alejado a través de estas últimas reformas. Entonces, la apuesta consiste en que el nuevo paradigma sea real en la vida de las personas. Y por cuestiones de tiempo, doctor, agradezco mucho la participación y con esto concluyo. Pues muchas gracias, doctor Armando Osorno. Realmente ha sido muy interesante su planteamiento y bueno, solo me resta expresarle mi afecto, respeto, admiración y gracias por participar. Reciba un fuerte aplauso y vamos a continuar. Ya está con nosotros el doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.